Shabbat Shalom y bendecido inicio de mes. Rosh Hodesh. Amén. Aquí estamos de nuevo, amada familia, para el estudio de la Parashá de esta semana, que es Terumá, Parashá número 19. Terumá, que se puede traducir como ofrendas, contribuciones o traigan las ofrendas. La escritura está en Éxodo 25, capítulo 1, al capítulo 27, verso 19. Así que estamos listos para estudiar. Espero que sí. Qué bendición. Continuar sirviendo a nuestro Padre amado todos los días de nuestra vida hasta que Él nos llame. Amén. Oremos. Bendito es usted, Hashem, nuestro Dios, soberano Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con el estudio de la Torah. Le pedimos, Padre eterno, que haga placentera en nuestros labios sus palabras, así también en labios de todo su pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo su pueblo, la casa de Israel, puedan conocer su nombre y aprender su Torah por sí misma. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Hashem, Elohim nuestro Rey del universo, por instruirnos con su Torah. Bendito es usted, Adonai, que enseña la Torah a su pueblo Israel. Bendito es usted, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Hashem, Elohim, soberano Rey del universo, por darnos su Torah. Amén. Padre eterno, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, oh Adonai, roca nuestra, castillo nuestro, nuestro Elohim, en quien confiamos. Amén. Que su palabra llegue a tiempo a todos los corazones que están hambrientos y sedientos de beber el pan de vida y el agua de vida. Gracias, Abba, por ser tan bueno. Amén. Bienvenidos todos a su canal, su servidora Leticia Herrera, del país de México, y estamos listos para estudiar. Gracias a Adonai, nuestro Padre, por esta semana con muchas actividades, mucho trabajo. Agradecidos con nuestro Padre porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén y amén. Muy bien, amados, pues en la porción pasada, Mishpatim, juicios, vamos a hacer un recuento de lo que vimos. Hago un paréntesis para que por favor nos apoyen con un me gusta, que colaboren como pueblo de Israel a que su palabra llegue a todas las naciones. Igualmente para compartir el contenido de los estudios y de lo que subimos a este canal para que más almas sean bendecidas. Amén. Y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen las notificaciones a tiempo. Bienvenidos todos. Amén. Recordemos que el Eterno sacó a Israel del pueblo de Egipto. Así que salió el pueblo de Israel y una gran multitud de gentiles que se unieron con el pueblo de Israel y con su líder Moisés. Llega el momento que se encuentra en el monte Sinaí, el Eterno con su pueblo y a Moisés como su mediador. Allí el Eterno nos habla de sus mandamientos, el convenio con su pueblo, el acta de compromiso. Nos da un código de vida que permite establecer la manera como su pueblo podemos mantenernos dentro del pacto
que inicialmente el Eterno lo hizo con Abraham, como lo vimos en la porción anterior. Y este pacto es llamado comúnmente el pacto mosaico de Moisés, las buenas nuevas o la Ketubá, que es el documento legal de acuerdo entre las partes de un matrimonio judío. O sea que, hablando en el lenguaje de su pueblo judío, Israel, él nos da una carta o un acta de compromiso desposándonos para ser su pueblo. Tenemos que mantenernos en virginidad, en pureza, en santidad, para llegar a cumplir este pacto, preparados para cuando Él venga, Yeshua encuentre a su novia ataviada, con vestiduras blancas, finísimas. Muy bien, ¿qué es la santidad? Así que el pueblo se comprometió a cumplir su parte, diciendo, haremos todo lo que el Eterno ordenó. Y el Eterno se comprometió a bendecir la obediencia. Si hay obediencia, hay bendición, como lo subí en esta semana, recapitulando la porción 18. Así que si nos comprometemos a andar en obediencia, Él se ha comprometido en bendecir la obediencia de acuerdo al convenio. El pacto fue sellado con sangre. Moisés y 70 ancianos que representan las naciones. Se presentaron Moisés y los ancianos delante del Eterno y pudieron ver la gloria del Eterno, como dice Éxodo 24:10. Y finalmente, ante la promesa de recibir las tablas de los mandamientos en piedra, Moisés sube al monte y allá lo cubre una espesa nube y permanece allí 40 días y 40 noches en el monte Sinai. Después de que el Eterno ordenó los 10 mandamientos de acuerdo a Éxodo 20, o las 10 palabras de acuerdo al pueblo judío en Israel, lo primero que Él ordena después de sus mandamientos es construir el altar, el tabernáculo de reunión. Y después de haber tenido la visión del trono del Eterno, que ya lo estudiamos con anterioridad, el Eterno da las instrucciones exactas para que sea construido el tabernáculo o el Mishkan, su lugar de habitación, el que estaba en movimiento durante su estancia de 40 años en el desierto. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 25 desde el verso 1, que habla de Terumá, la ofrenda o las ofrendas, o traigan las ofrendas o las contribuciones. Comencemos Éxodo 25:1. En el verso 1 dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, en hebreo es terumá, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que el Eterno, después de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, con grandes señales y prodigios y maravillas, los trajo en alas de águila hasta su monte santo. Él separó a su pueblo de las demás naciones y les declaró su amor incondicional. Éxodo 19. Ya lo he repetido varias veces, pero es muy bueno hacerlo para las personas nuevas. Allí el Eterno le dio el acta de compromiso a su pueblo, o la Ketubá de bodas, donde quedamos desposados, comprometidos para con Él, para hacer su voluntad. Y el Eterno decide habitar en medio de su pueblo para siempre. Ese es el compromiso de Él.
dándoles gracia delante de los egipcios, para que los egipcios entrar un temor en ellos, y ya querían que se fuera el pueblo porque Dios, el Todopoderoso, al que ellos no conocían, les estaba afectando bastante. Entonces, el Eterno les da gracia al pueblo hebreo, Israel, delante de los que eran los malvados, que los tenían esclavizados. Y de esta manera, de acuerdo a la gracia que el Eterno les dio, ellos entregaron sus riquezas a Israel, pero que ellas salieran de la nación de Egipto. Y en ese punto el Eterno los instruyó acerca de la construcción del Mishkan o del tabernáculo para él habitar en medio de su pueblo. Ordena a Moisés que recoja ofrendas de todo aquel que de su voluntad, sin ser forzado, sino en gratitud al Todopoderoso, honrándole y teniendo buen corazón, llevará las ofrendas teruma con una convicción de agradecimiento, una actitud recíproca de lo que el Eterno había hecho por ellos. Ahora ellos correspondían voluntariamente para la construcción de su templo o de su tabernáculo. Y ese pueblo, el pueblo de Israel, agradecidos con el Eterno y teniendo un corazón noble, agradecido, corresponde al llamado del Todopoderoso, porque ellos ya tenían la convicción de ser parte activa del reino de Dios, del reino del Eterno. En Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Todopoderoso tu Dios todos los días. Aquí el Eterno pide ofrendas a su pueblo para que aprendamos a respetarlo. Cuando se traduce el principio de la sabiduría es el temor a Dios, aquí está enseñando que haya un temor, pero un temor reverencial, un temor de respeto, reconociéndole al Todopoderoso como el único y verdadero Dios. Fuera de Él no hay otro Dios. El poderoso de Israel, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces aquí en el texto 24 dice: para que aprendas a temer, a respetar, a honrar a Adonai tu Dios todos los días. El segundo punto que el Eterno pide ofrendas al pueblo es para enseñarnos a servirle. Si no llevamos ofrendas al Eterno, quiere decir que hay algo que nos hace egoístas y que nada más querramos servirnos a nosotros mismos. Pero aquí el Eterno nos está enseñando a que le sirvamos a Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, desciende de Él, que no cambia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. En Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, al yo, que es insaciable. Hay un texto que dice: tu ojo no se cansa de ver ni tu corazón de desear.
Y eso le sucedió al joven rico. No quiso renunciar ni dar todo a los pobres de sus riquezas porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Entonces nos enseña a llevar ofrendas para servirle. Primero, para respetarle, que Él es Dios Todopoderoso. Segundo, es para servirle. El tercer punto es como una manera de aceptar que somos parte de la herencia de la tierra prometida. En Deuteronomio 26:1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Adonai te da, que escogiere, para habitar allí su nombre. Y te presentarás al Cohen que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy al Eterno, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. El Cohen o el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Dios. Así que nosotros no necesitamos ser ricos, porque podemos caer en poner nuestro corazón en las riquezas. Ahora, nosotros podemos tener lo mínimo y tener el corazón pegado a ese mínimo que tenemos. O sea, tanto rico como pobre, si tenemos puesto el corazón en lo que tenemos, estamos sirviendo a otro Dios. Así que aquí el Eterno nos está enseñando que de lo que Él nos da, porque la tierra prometida o la tierra que habitamos nos la ha dado por herencia, y que tomemos del fruto de la tierra lo mejor y se lo presentemos a Él. No que nosotros seamos dueños de la tierra, sino de lo de Él, entregárselo a Él. Porque esto nos está enseñando a depender de Él y agradecerle a Él, y que solamente a través de Él nosotros tenemos la provisión. Nos quitaríamos tantos problemas más bien se quitaría a las personas tantos problemas, porque entra avaricia, entra codicia, entra instinto malo y perverso, entra como le pasó a Caín o a Caín, que llevó lo peor de ofrenda, porque debía haber llevado lo mejor, porque el Eterno nos da para darle a Él. ¿De dónde más podemos nosotros traer de otro mundo? Por supuesto que no hay otro mundo, pero ¿cómo podemos escatimar de lo que Él nos da? Entonces, como no fue aceptada la ofrenda de Caín o Caín, su rostro, dice una traducción, que se demudó, o sea, se molestó, porque Dios no aceptó su ofrenda. Me gusta mucho recordar este texto porque le dice Dios a Caín, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está tu rostro demudado? Y dice que continúa hablando Dios y dijo: el pecado está tocando a tu puerta. En este caso, la avaricia, la codicia, el instinto malvado, el corazón puesto en las cosas. Dice: el pecado te está llamando, te está tocando el corazón de tu puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. O sea, tú puedes rechazarlo. ¿Para qué lo recibes? ¿Para qué le abres la puerta? Porque todavía molesto porque no le aceptaron la ofrenda, todavía quería seguir en su necedad, en vez de decir: le voy a llevar lo mejor al Eterno. Así que aquí el Eterno nos está enseñando que somos parte de la herencia de la tierra prometida. Por eso le llevamos lo mejor
de lo que Él nos da, de la tierra que habitamos. Sí, y lo hace con amor. Y ahorita se me viene a la mente que si tú tienes una casa y tienes que pagar impuestos, porque te cobran impuestos por el pedazo de la tierra que tú compraste y por lo que construiste. Así es en los gobiernos, pero no te dan nada a cambio. Ahora el Eterno nos da todo. ¿Y por qué no le devolvemos a Él de lo mucho que Él nos da? Si los impuestos los tenemos que pagar, si no vamos a perder lo que nos costó comprar, nuestra propiedad. Y el Eterno nos da de lo de Él. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos y corresponderle con las mejores ofrendas? Otro punto, el Eterno nos lleva a dar ofrendas o retribución o contribución como agradecimiento por la libertad y por la provisión. En Deuteronomio 26:5 al 11 dice: Jacob descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Dice el verso 6, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Adonai, el Dios de nuestros padres, y Él oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra próspera, una tierra donde la provisión de Dios nunca va a faltar, una tierra donde fluye leche y miel. Me gusta mucho una traducción que dice leche de cabras y miel de dátiles, que es la mejor miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Hashem, y lo dejarás delante de Hashem tu Dios, y adorarás delante de Hashem tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Así que dar ofrendas, teruma o contribución, es una muestra de agradecimiento porque nos libertó y nos provee todo. Porque dice el verso 10, porque nos diste una tierra próspera. Dice el 9, que fluye leche y miel. Así que de lo mucho que nos da, que todo es bueno lo que nos da, debemos corresponderle a Él como agradecimiento porque nos libertó de la esclavitud y del tormento y nos provee todo. Amén. Otro punto de las ofrendas o terumá es para reconocer nuestra relación de ser servidores del Altísimo o siervos del Altísimo. Recordemos que Abraham, después de la derrota de los reyes, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, y es a él a quien entrega los diezmos de la guerra. No recibió lo ofrecido por el rey de Sodoma. Así que Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de la guerra, de lo que levantaron, del botín. En Génesis 14:21 dice, hablando de la ofrenda, lo que Abraham no recibió de el rey de Sodoma, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, que en hebreo es Sedom. Respondió, he alzado mi mano a Hashem, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que tú nos enriqueciste. Así que Abraham se declaraba siervo solamente del Todopoderoso. Así que llevar ofrendas propias de lo mucho que el Eterno nos da es reconocer nuestra relación como sus siervos, siervos fieles al Altísimo. También traemos ofrendas para que la obra del Eterno continúe. No podemos ser como el asadón, todo viene para conmigo. No, tenemos que colaborar, ser agradecidos, porque ¿quién va a llevar la palabra a tu vida o a toda la demás gente? Si nos ocupamos en nuestras propias cosas, ¿quién lo va a hacer? Entonces no podemos detener la obra. Hay muchas personas que dejan de servir al Eterno cuando son llamados maestros o predicadores o servidores. Lo dejan de hacer porque el pueblo no es recíproco y no corresponden a lo que están recibiendo. Entonces están perdiendo la bendición, porque la bendición viene del Eterno, y empiezan a entrar tiempos difíciles en sus vidas, de escasez, de enfermedades, de familias disfuncionales, porque no llevan a la práctica lo que el Padre nos está enseñando. O sea que se están perdiendo de muchas bendiciones, y entonces sí, el sol les agota de día y la luna de noche para conseguir el sustento. En 2 Corintios 9:5 dice, voy a leer desde capítulo 9, 2 Corintios 9, del 5 al 8. Por lo tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Analicemos nuestro corazón. ¿Qué se ha propuesto nuestro corazón? Cerrar el bolsillo, el puño, o ser agradecidos para que su obra continúe. Dice que el dador alegre no tiene tristeza en su corazón. Ni va a dar porque ay, necesito para que me lo regrese multiplicado, no. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que si se da con tristeza, pues va a cosechar con escasez. Y tampoco se da porque hay prioridades, ¿sí? Mucha gente tiene muchas prioridades y no ayuda en la obra. Y se hace muy difícil mantenerse firme sirviendo cuando no hay provisión. Entonces, cuando no se da porque tienen prioridades, siempre las van a tener y cada vez van a ser más pesadas y nunca dará nada para que su obra siga. Entonces, el punto es que cuando se cosecha escasamente no debe haber quejas, ¿sí? Ni tampoco sorprenderse porque hay tanta escasez o necesidades.
Y el dador alegre, que sabe que está recibiendo, que está comiendo, pues él colabora, no se queda nada más alimentándose, engordándose porque no está dando. Entonces va a llegar un momento en que la misma palabra le va a empachar. Cuando una persona come mucho, aquí en México se usa esa palabra. Empachar quiere decir que comió tanto, come y come y come hasta que se enferma. Entonces comer, recibir y dar. Recibir y dar, ¿ok? Así que el que da es parte del reino. Y el que no da puede hacerse esta pregunta: ¿por qué no lo hago? La respuesta es: porque no amo su obra. Recordemos que cuando Pablo pedía ofrendas, sí había templo, mas ellos daban ofrendas a los servidores, en este caso a los apóstoles, porque ellos tenían que viajar, tenían que comer, tenían que buscar un lugar donde dormir, una serie de gastos. Y esto requiere de una inversión inmensa. Y cuando somos parte del reino, entonces damos de lo que el Eterno nos provee y lo damos con alegría de corazón, como dice 1 Corintios 9:8. Así que la obra del Eterno, para que siga adelante, requiere apartar de lo que Él nos da para que no se detenga su obra y siga la salvación a todas esas personas que todavía no salen de esa oscuridad, de esa esclavitud. En 1 Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, después del Shabbat, por eso se acostumbra a tener una cajita, porque cuando termine el Shabbat, cada primer día de la semana, cada uno, dice, de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Así que, mis amados, nosotros somos parte del pueblo del Eterno y que Él está levantando de entre las naciones. Cuando nos sentimos agradecidos con el Todopoderoso y vemos su mano poderosa con prodigios, con provisión, en la manera como nos llamó y sacó del mundo, cuando reconocemos su soberanía en nuestras vidas y su provisión, entonces de corazón alegre participamos activamente en su obra. Y recordemos esto, que el Eterno no acepta ofrendas que provengan de corazones desagradecidos o mal agradecidos y que sean siervos del dinero. Esas ofrendas el Eterno no acepta. Así que todo es del Eterno, Él es el dueño del mundo y las ofrendas son suyas, no son nuestras. Verso 6. Estamos en 1 Corintios 16:6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que cuando demos ofrendas, tenemos que tener muy claro que no las estamos dando por manipulación. No, el Eterno nos libre de manipular o de ser manipulados por alguien. El dar las ofrendas es por comprensión, es por generosidad, es una actitud recíproca porque hemos recibido su palabra.
no por manipulación y no porque alguien nos exige. Y nos queda muy claro, tampoco lo voy a hacer para negociar con el Padre y que me dé más o lo que yo quiero o me imagino que me va a dar, porque todavía se tienen puestos los ojos en las cosas terrenales. Entonces esas ofrendas no le gustan al Todopoderoso. Así que seguimos con el capítulo 25, verso 1 al 9. El Eterno habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomarán mi ofrenda. Verso 3. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y cobre. 4. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios o sus utensilios, así lo haréis. Si vemos en estos 9 textos, vemos el uso que se iba a dar a la terumá, a estas ofrendas de corazón de su pueblo para construir el tabernáculo o el Mishkan, que estuvo en el desierto durante 40 años, y de esta manera el Eterno habitaba en el Mishkan y estaba junto con su pueblo. Eso es muy importante. Entonces, si no somos recíprocos, ¿cómo va a estar el Eterno con las personas que tienen puestos sus ojos en lo material o en las prioridades que tienen, o poniendo sus ojos en que están cosechando escasamente, cuando aquí está hablando todo lo que Él necesita para la construcción donde Él va a habitar en medio de su pueblo? Así es que no nada más eran ofrendas de grano, de las cosechas agrícolas o de el ganado vacuno o bovino, no era eso nada más, sino es todo lo que conllevaba a que su templo estuviera construido dignamente. Y recordemos que el Eterno había puesto en el corazón de los egipcios que dieran el oro, la plata, las joyas. O sea, ni siquiera era de Israel, de su pueblo, todas esas riquezas. El Eterno las proveyó. Y ellos vieron su gloria, cómo con brazo fuerte lo sacó. Entonces es un asunto de agradecimiento y de reciprocidad y de ver y de desear que el Eterno siguiera habitando en medio de ellos. Amén. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, dice: oro, plata y cobre. El orden de los materiales, aquí está oro, plata y cobre, tiene gran importancia, porque el oro representa la divinidad, la plata representa la redención y el cobre representa el juicio. Así que el Eterno primeramente ordena el oro, que representa su divinidad. Amén. Ahora vamos a ver los colores del Mishkan o del tabernáculo en movimiento. En Éxodo 25, verso 4, habla de azul, de púrpura, de carmesí y lino fino. En Éxodo son mencionados 24 veces en el mismo orden, porque el color azul representa el color del cielo. El color púrpura representa la realeza. El color carmesí, rojo o escarlata representa el pecado.
y el lino fino representa los actos de bondad y justicia, los actos de rectitud de su pueblo. Y otros elementos del tabernáculo que dice el verso 4 al 7, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Así que las pieles de carnero teñidas de rojo representa el pecado de los primeros seres humanos, que fueron Adán y Java. Fue cubierto con túnicas de pieles, ¿sí? La sangre del cordero libró a los israelitas del juicio de la muerte. Recordemos lo que sucedió en Pesaj, Éxodo 12. La cubierta de carnero teñida de rojo nos habla también de la sangre derramada para redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. También nos habla de la madera de acacia. La madera de acacia. En otras traducciones o versiones dice madera de cedro. Pero la madera de acacia es algo que es mucho más profundo proféticamente. Entonces la madera de acacia, considerada incorruptible, pasa esto, que los gusanos no pueden penetrarla. Sus raíces crecen hasta encontrar agua y esto lo fortalece. Así que esto, madera de acacia, representa la humanidad, representa la carne terrenal, la humanidad del hombre, de su creación, de sus criaturas. El Eterno ordenó a Moisés preparar un tabernáculo para él, representativo del Mesías Yeshua. Ahora, ¿por qué este tabernáculo representa o es representativo del Mesías? Hay numerosas revelaciones del Mesías en el tabernáculo. Una de ellas se encuentra en el color de los materiales, en el azul, en el púrpura y carmesí. Estos tres colores dominantes, tanto del tabernáculo como de las vestiduras del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y cada uno de estos colores tiene un significado especial. Sabemos que el azul se relaciona con el cielo, que representa la divinidad. Recordemos que cuando los ancianos de Israel vieron la gloria de Hashem, vieron el color del piso como el color del cielo. Lo vimos en la porción anterior, en Éxodo 24:10. También vimos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 26, que el profeta Ezequiel describió el trono del Eterno. Y también azul es el color que el Eterno ordenó colocar en el borde o en los bordes de los mantos, los tzitziot. Números 15, 37 al 41. Más adelante veremos que estos bordes fueron ordenados precisamente para recordar el pacto de los mandamientos dados en el Sinaí. El color púrpura es sinónimo de realeza. El color púrpura es asociado siempre al color rojo del sacrificio y a la limpieza ritual. En esos tres colores encontramos los tres atributos principales del Mesías: como profeta, como Cohen Hagadol,
sumo sacerdote y como rey. Pero también encontramos 3 diferentes etapas de la presencia del Mesías entre nosotros. El azul, como viniendo del cielo a la tierra. El rojo nos muestra al Mesías sufriente, muriendo por nosotros en el madero. Y el color púrpura nos habla del día de su regreso como rey triunfante, hijo de David, reinando para siempre en su reino mesiánico. Estamos en Éxodo 25:8 que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Leamos los textos del 1 al 8 que habla sobre el propósito del tabernáculo o del Mishkan. Verso 1. El Eterno habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Verso 8. El propósito del tabernáculo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el Targum dice: y mi Shekinah habitará en medio de ellos. Mi gloria, mi presencia. Veamos las generalidades del tabernáculo. Vamos a mencionar 16 puntos. Primeramente, el Eterno ordenó a Moisés construir el tabernáculo. 2. El tabernáculo era la tienda de encuentro. 3. El Eterno quería habitar entre su pueblo Israel. 4. El tabernáculo fue construido de acuerdo al patrón que enseñó a Moisés y los demás que le acompañaban, o a los demás que le acompañaban. 5. El tabernáculo fue ordenado de adentro hacia afuera, pero fue construido de afuera hacia adentro. 6. Estudiando el tabernáculo, aprendemos a adorar al Eterno de acuerdo a su propia voluntad. 7. El tabernáculo muestra cómo la gente común puede tener cercanía con el Santo de Israel. 8. El tabernáculo estaba en el centro del campo o del campamento de los israelitas. 9. Las 12 tribus de Israel se encontraban alrededor del tabernáculo. 10. Durante 500 años fue el centro de reunión de Israel con el Eterno, hasta que fue construido el templo de Salomón, o sea, el primer Beit HaMikdash, el primer templo. 11. 50 capítulos de la Biblia hablan acerca del tabernáculo. 12. El oro del tabernáculo, calculado por su peso, costaría en la actualidad más de $1.000.000. En la lectura de la porción se mencionó 30 kilos de oro. En la Torah Emet dice 50 kilos de oro. Y los que estudian Torah y nos enseñan, dice que en la actualidad sería más de $1.000.000, como lo acabo de mencionar. 13. Todo el oro, las piedras preciosas y en general los materiales fueron donados
por los mismos israelitas. Éxodo 35, verso 22 al capítulo 36, verso 7. 14. El tabernáculo es la sombra de la morada celestial. 15. El tabernáculo nos permite comprender la obra redentora de Yeshua. 16. En el tabernáculo celestial, Yeshua oficia como nuestro sumo sacerdote o Cohen Hagadol. Máxima autoridad del sacerdocio. Esas son las generalidades del tabernáculo. Ahora veamos el propósito del tabernáculo. El primer propósito es aprender a seguir la nube, la dirección del Eterno. Esto nos llama a salir de la comodidad al desierto, a su Torá, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, hasta llegar a sus mandamientos. El segundo propósito es aprender a ser una comunidad. Porque dentro de la comunidad o dentro del pueblo, todos tenemos diferentes funciones y debemos llevarlos a cabo para bendición de la comunidad o del pueblo de Israel. El tercer propósito es aprender a depender de un pastor, pero no de un pastor de iglesias como los conocemos, sino un verdadero líder como Moisés o como Josué, Yosef. Tenemos nosotros a Yeshua HaMashiach, en el primero y en el segundo Éxodo. Entonces debemos aprender a depender de Él. Ese es un propósito del templo, del tabernáculo. 4. Aprender la manera de arrepentirse. El proceso, esto nos lleva al proceso de arrepentimiento a través del tabernáculo. Número 5. Aprender que el Eterno es el Rey con mayúsculas. 6. Aprender que el Eterno es el centro del campamento, el centro de Israel. Así que el tema del tabernáculo o Mishkan o el santuario ambulante y el templo permanente o Beit HaMikdash es un tema muy sensible porque sorprendentemente en la enseñanza cristiana existe un fuerte rechazo a su anunciada reconstrucción. Dicen que no se va a reconstruir el tercer templo. Entonces, en la mayoría de los creyentes que no guardan Torá, no hay amor por el templo. No hay amor por el sitio que el Todopoderoso ordenó para morar allí con nosotros. Porque les falta la correcta enseñanza en cuanto a nuestra identidad, a nuestro futuro y a las promesas de Hashem. Vimos el verso 8 del capítulo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nos habla del primer y segundo Éxodo. Conocemos el proceso del primer Éxodo como modelo exacto, como guía que seguirá al segundo Éxodo, que fue anunciado en Jeremías, con el profeta Jeremías, capítulo 23, verso 7. Dice: por lo tanto, he aquí que vienen días, dice Hashem, en que no dirán más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde él
dice aquí en primera persona, a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Ese texto se refiere a que debido a la desobediencia y a la asimilación con pueblos paganos que adoraban dioses, el pueblo de Israel perdió su identidad. ¿Sí? Y su identidad es la Torá, la olvidaron. Por eso dice, y de todas las tierras a donde yo los había echado, nos va a traer a él. Habitarán, dice, en su tierra. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, lo hemos repetido, y ahora en Pesaj lo vamos a repetir también. Llevado al desierto, presenció todo el despliegue del poder del Todopoderoso, recibió la Torá y ahora santificado o apartado, recibe la orden de construir el Mishkan o el tabernáculo para que el Eterno viva dentro de él y él habite entre su pueblo. Ese es el propósito del amor de Dios, habitar con su pueblo como en el jardín, en el primer jardín del Edén. Recordemos también que Yeshua vino para renovar el pacto, para reunir a Israel y para preparar el segundo éxodo. El templo fue destruido después de Yeshua para demostrar el Todopoderoso que ahora su Shekinah habitaría en nosotros hasta la venida del Mesías. O sea, su presencia del Todopoderoso en el tabernáculo está ahora en templos vivientes. Su Shekinah, su lugar de descanso. Como dice Juan 14:23. Ahorita está en templos vivientes su presencia. Pero se va a construir el tercer templo. Va a ser creado el nuevo jardín del Edén, donde Él va a habitar en medio de su pueblo. Juan 14:23. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En Juan 14:15 y 16 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que nosotros debemos cuidar su templo, su tabernáculo, su Mishkan, el templo ambulante. Debemos en Yeshua, en el fundamento de sus santos, de sus justos y apartados, guardar su tabernáculo, que es la Torá, que es el nuevo pacto o pacto renovado en el caminar de este segundo éxodo. Efesios 2:19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en Hashem. Recordemos que en la celebración, en la fiesta solemne, en la convocación sagrada de Shavuot, lo prometido a través del profeta Ezequiel 36:24, habló de cuando el Espíritu de Santidad fue colocado en nuestros corazones al recibir su Torá.
Leamos Ezequiel 36:24. Y los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Corazón de piedra se refiere a los que no escuchan la Torá, no quieren escuchar la Torá. Y dice, les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Así que está hablando del Mishkan, del tabernáculo que estaba en movimiento durante su trayecto por el desierto. Pero nosotros ahora, de acuerdo a las escrituras que estamos leyendo, somos un templo ambulante, ¿sí? Que vamos a llegar al final de ese segundo éxodo al Beit Hamikdash, al Santo Templo, porque ese es el sitio que determinó el Eterno. En otras palabras, no reemplazamos al templo, sino que el templo va a ser reconstruido, pero nos da a nosotros como un Mishkan, donde Él habita en cada hijo e hija de Él. Por eso se dice el Mishkan era el tabernáculo ambulante en movimiento hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, el Eterno nos ha dado de su espíritu y de su Torah, y somos como un templo en movimiento, donde Él habita en nosotros hasta llegar al tiempo donde se va a reconstruir su santo templo, donde el Eterno ya lo determinó, que es en Jerusalén. En el verso 28 dice, no pierdan la cita, Ezequiel 36:28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En el primer éxodo dio sus mandamientos en tablas de piedra. En el segundo éxodo, en el corazón de sus hijos. Yeshua, su sacrificio y su obra redentora, de esta manera lo que Él ya hizo en cumplimiento a las profecías que el Eterno nos dio, de mandar un Salvador, un líder que nos iba a guiar. Aquí Yeshua, con la obra de dar su vida por nosotros, para redimirnos y llamarnos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que los que tienen corazón de piedra no quieren escuchar la Torá, pero el Eterno nos ha dado un corazón de carne, como dice el texto 26. Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Por eso nosotros amamos la Torá, porque Él quitó la dureza del corazón. Estábamos repitiendo lo que nos decían los líderes espirituales, errándonos, haciéndonos cerrar del camino. Y lo acabo de escuchar hace un momento, hace no mucho tiempo, que dice que el Eterno, a través de volver la escritura al pueblo, nos está volviendo el sentido común para poder entender correctamente y tan sencilla que es su bendita palabra. Tenemos que sacar toda esa doctrina que nos hicieron creer cosas contrarias a la palabra del Eterno, y que en vez de acercarnos a Él nos alejaron más.
Gracias, Padre, por traernos de esos lugares tan lejanos de nuevo a su rebaño. Entonces, ¿cuál es la condición para ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo, o Mishkan, o tabernáculo, templo viviente, templo en movimiento hasta llegar a la tierra prometida? Bueno, la condición para hacer su templo, donde Él habite en nosotros, es recibir su Torá y obedecer su palabra. ¿De acuerdo? Repito, la condición para ser templo viviente del Eterno, donde Él habite, en lo que llegamos a la tierra prometida en el segundo Éxodo y en lo que se reconstruye el tercer templo en Jerusalén, bueno, la condición es recibir su Torá y obedecer su palabra. Sabemos que la sangre de Yeshua cubre nuestro Mishkan, el templo, ¿sí? Pero la sangre fue rociada, no tenemos que cubrirnos totalmente o bañarnos o lavarnos con la sangre del Mesías. No, fue esparcida, ya lo vimos en el libro de Éxodo que hemos estado estudiando. Rociada fue su sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces somos redimidos. Él nos pasó de muerte a vida a través del sacrificio que hizo nuestro Mashiach. ¿Sí? Entonces, si Él roció con su sangre nuestro templo, de la misma manera estaba cubierto el primer tabernáculo, el Mishkan ambulante, con la piel de carnero teñida de rojo que se cubrió de acuerdo a la ordenanza. Y por lo tanto, los méritos de nuestro Mesías Yeshua, pudimos conocer la Torá y nos ha causado mucho gozo. Y sabemos que no es una carga los mandamientos. Y sabemos que la sangre de Yeshua es la que purificó el altar. Pero ahora de nosotros depende, mis amados, estar en obediencia. Lo acabo de grabar en un audio esta semana que acaba de terminar, porque ya estamos empezando la nueva semana, donde le puse el título recapitulando la parashá de Mishpatim, de juicios. Porque mucha gente piensa que la sangre de Yeshua ya los hizo salvos, siempre salvos. No, la sangre de Yeshua limpió el altar que había sido purificado por nuestros delitos y pecados, que ya conscientes de que Él nos apartó de la muerte a la vida, seguimos pecando. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Sentimos que Dios no nos escucha, que se alejó Dios, que todas las cosas salen mal, porque impurificamos el altar. Entonces, si ya lo purificó Yeshua, cuando salpicó con su sangre hacia el templo, el Cohen Gadol, bueno, ahora a nosotros nos toca un cambio de actitud. Restaurar lo dañado, corregir lo que hicimos mal, ¿sí? De esta manera, Él puede habitar en nosotros. Por eso es necesario no impurificar el templo, no pecar, no desviarse, porque no nada más nos desviamos nosotros si lo practicamos el pecado, sino que nos llevamos a toda la comunidad de Israel. Eso lo expliqué hace poquito, no me puedo ampliar tanto, pero el pecado impurifica el altar. Entonces tenemos que pedirle perdón al Padre y ofrecer sacrificios, sea de arrepentimiento, y es como ese altar va a ser limpiado. Pero nuestra salvación no queda allí. Nos toca a nosotros tener un cambio de actitud, porque no debemos seguir pecando. Porque lo que pasa es que el Ruach HaKodesh se aparta de nosotros. El Espíritu Santo, que es la naturaleza misma de Dios. Entonces, la condición para ser parte del pueblo sacado en el segundo Éxodo, leamos Apocalipsis 12:17,
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Hashem y tienen el testimonio de Yeshua. Tiene que ir de la mano Yeshua y la obediencia a la Torah. No podemos separarlo, porque separamos, entonces el enemigo arremete contra quien niega a Yeshua o niega a la Torah, que no hay que obedecerla. Una vez Israel, las 12 tribus que sean levantadas y los ángeles sean enviados a recogernos y sacarnos de las naciones para ser llevados al desierto, el tercer templo, el Beit HaMikdash o el templo de Jerusalén, deberá ser reconstruido para que entre y reine el Rey de toda la tierra. Así que tenemos que recordar la diferencia entre Mishkan o tabernáculo y el Beit HaMikdash, el santo templo. Ya les comenté que Mishkan es un santuario en movimiento, ambulante, y el Beit HaMikdash es el templo donde el propósito del Eterno es habitar con su pueblo. Así que, ¿qué somos nosotros ahorita? Somos un Mishkan, un tabernáculo, que estamos en movimiento, somos templos vivientes, pero tenemos que obedecer la palabra. Si no, no somos templos vivientes, porque el que se aparta de la Torah y de la obediencia entra en el ámbito de la muerte. Así que si no hay Mishkan, no hay presencia o la Shekinah del Eterno. No está. Muy bien, mis amados, pues aquí me voy a quedar, tal vez en la primera parte. Espero poder grabar un poco más el día de mañana. Ha sido una semana larga de trabajo. Últimamente se nos ha cargado tanto el trabajo y ahí viene la cuenta del Omer. Todavía vamos a tener más trabajo. Estamos por terminar el libro de Proverbios. Ya nada más nos quedan, si no me equivoco, 2 capítulos, el 30 y el 31. Pero inmediatamente en Pesaj entra la cuenta del Omer. Así que oren por nosotros, por favor, y apóyenos en todo lo que puedan. Necesitamos su respaldo. Bueno, voy a dar gracias por la lectura de la Torah y si el Eterno me permite continuar, de nuevo oraremos para abrir la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Hashem, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos gozándonos en este Shabbat Shalom, y en este inicio de mes. Toquen el shofar en sus hogares, y para que este mes sea bendecido hay que reconsiderar las cosas malas que se hicieron en este mes que pasó y que no se cumplió todo lo que el Padre tenía para nosotros. No siempre es por pecado, como las enfermedades, no siempre son por pecado. Las enfermedades o los juicios es por la desobediencia, pero muchas veces las personas, los hijos del Eterno, estamos en obediencia y sufrimos tales cosas porque el Eterno tiene un propósito. Pero me refiero en este momento que si conscientemente o estamos recordando que fallamos en este mes que pasó, hagamos teshuva, oremos al Padre, pidámosle perdón para que este nuevo mes sea muy bendecido. Tenemos que romper el viejo patrón de toda la carta de decretos que nuestra mala actitud se pudo haber levantado otra vez en nuestra contra. Por eso tenemos que pedirle perdón al Todopoderoso y enseguida tocar el shofar y que nos bendiga en este nuevo mes.
Ya es el último mes del calendario hebreo, ya estamos en abril por entrar al primer mes bíblico, el mes de Aviv o el mes de Nisan, para celebrar las 3 primeras fiestas de primavera. Así que hagamos teshuva, es urgente, necesitamos ponernos a cuentas. Que tengan un mes muy bendecido, mis amados. Dice la palabra que toquemos el shofar en la luna nueva, en el día de la fiesta solemne. Por eso dicen, yo no guardo mandamientos porque son muy pesados, pero este mandamiento es, escuchen el shofar. Pónganse a cuentas y escuchen el shofar para que tengan un mes muy bendecido. Así es que es doble fiesta, Shabbat e inicio de mes. Gocémonos y alegrémonos en este día. No dejemos pasar esta gran oportunidad de bendiciones. Shabbat Shalom y bendecido Rosh Hodesh, nuevo mes. Continuaremos pronto. Shalom, shalom. Hay mucho más que aprender. Les amo mucho. Voy a tomarme un descanso y continuaremos. Shalom, shalom. Muchas gracias por estar aquí. Que el Eterno les bendiga grandemente. Grandemente. Amén. En el nombre de Yeshua. Así sea.